Estimados alumnos, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en el curso de Historia del Perú para cuarto de secundaria. Vamos a desarrollar el importantísimo tema de la Confederación Peruano-Boliviana, aquel proyecto en el cual se pensó en unir al Perú con Bolivia como una especie de fenómeno posterior o imitando en todo caso lo que quiso hacer el libertador Simón Bolívar con la Gran Colombia. Vamos a ver los motivos, la base legal y el por qué no resultó esta integración. Hubieron países de por medio que estuvieron en contra de esta unión, como fue el caso de Chile, ¿no? Eso lo veremos cuando desarrollemos, ¿no?, la famosa campañas restauradoras. Es así que damos inicio de una vez al tema de hoy. ¿Qué podemos entender por Confederación Peruano-Boliviana? Nos basamos en el primer término, confederación. ¿Qué es confederar? Estamos hablando de integrar territorios ya establecidos, independientes, con sus autoridades y unirlos en un solo proyecto político, tratando de mantener autonomía hasta cierto punto en cada uno de los estados o territorios mencionados o que puedan formar esta confederación. Pero eso sí, debe haber un líder, un dirigente, una cabeza principal de todo este proyecto. Es así que se entiende lo que es una confederación. En este caso, si hablamos peruano-boliviana, hablamos de la integración del Perú independiente durante el periodo del primer militarismo y de Bolivia. ¿Correcto? Esta integración se va a dar entre estas dos repúblicas como un proyecto ambicioso, recordando lo que en un momento fue la Gran Colombia. Los motivos por los cuales se van a unir datan quizás desde la época prehispánica. Hay que entender que parte de Bolivia perteneció al antiguo Tahuantinsuyo, ¿sí? Y desde ahí pues se ve o se teje una serie de lazos de integración que se quisieron aprovechar, pero cuestiones políticas y el estallido de una guerra impidió eso. Es así que también hay un vínculo geográfico, por si acaso. La cordillera de los Andes es un factor primordial para esta integración y que también se ha intentado utilizar, ¿no?, posteriormente en otros ámbitos, ¿no?, ya más modernos, como ha sido la Comunidad Andina de Naciones o lo que fue anteriormente el Pacto Andino. El objetivo de la Confederación, ¿cuál fue en una primera instancia? Simplemente fue una hegemonía comercial. Entendamos por el término hegemonía máximo desarrollo, cúspide o mayor relevancia. En este caso, en el ámbito comercial, dentro del continente americano. Para lograr esto, estos países o estas naciones o repúblicas, es decir, Perú y Bolivia, no lo podían hacer solos. Tenían que tener respaldo de algún país foráneo, es decir, ya sea de otra parte de América o de Europa, que eran los que marcaban más o menos el panorama comercial de la época. Y así fue. Tuvo el respaldo o apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, teniendo en cuenta que el Perú todavía en esa época del primer militarismo o caudillismo, como también se le llama, tenía mucho vínculo comercial todavía con Inglaterra. Le vendíamos básicamente a los ingleses, no le vendíamos mucho a Estados Unidos o a otros países. Entonces por ahí está el respaldo, aparte que Inglaterra necesitaba de nosotros por mucha materia prima, ¿no?, básicamente el algodón. Va a ser rechazada esta idea también por una pequeña élite, pero muy importante limeña, ¿no?, que es la aristocracia limeña, que no veía con muy buenos ojos el vincularse con Bolivia porque pensaba que esto le podía bajar sus ganancias, ¿no?, sobre todo en el caso de los comerciantes de la costa norte, ¿sí? Y bueno, también comerciantes chilenos e inclusive argentinos que tenían vínculos comerciales con nosotros. El Perú también históricamente durante mucho tiempo ha mantenido comercio con Chile, y el ver que se va a unir a Bolivia, también ellos veían peligrar un poco sus intereses. El líder de la Confederación. Tenemos que ver que todo gran proyecto debe tener
un líder, una cabeza visible, un director de orquesta, alguien que dirija las riendas de lo que se quiere hacer. Es cierto, la idea de la confederación fue no dos estados, sino tres. El Perú se dividía en dos estados, el estado norperuano y el estado surperuano. Bolivia se mantenía autónomo como tal, ya autónomo entre comillas, ojo, autónomo entre comillas, pero estos tres estados tenían sus jefes de estado, tendrían sus congresos, ¿sí? Pero a la par, como estamos hablando de un agrupamiento confederado, se debe entender que debe haber alguien que dirija a los otros tres estados o jefes de estado. Y en este caso sería un supremo protector. ¿Quién va a ser el supremo protector de esta confederación? Será Santa Cruz. Correcto. El 11 de agosto de 1836 la confederación va a ser establecida. ¿Sí? Una vez establecida, como ya les dije, se divide el Perú en dos estados, se suma Bolivia, y ese mismo día, el 11 de agosto de 1836, se nombra como Supremo Protector a Santa Cruz, que posiblemente después será presidente de Bolivia, únicamente porque la confederación no va a durar mucho. No va a durar mucho, pero él es también, él llega a ser el Supremo Protector porque él es el artífice de toda esta idea de confederar a Perú y Bolivia. La base legal, el Congreso de Tacna. Este proyecto de la Confederación Peruano-Boliviana tenía que tener una base legal o un sustento para su formación. Es así que una vez que se formaron los tres estados, el norperuano, surperuano y Bolivia, como miembros de esta confederación, y ya nombrado Santa Cruz Supremo Protector, es este, es decir, Santa Cruz, el que convoca, ¿no?, al Congreso de Tacna un 28 de octubre de 1836. La idea de esto era crear legalmente la confederación. Santa Cruz asume la dirección, como ya lo hemos visto, como Supremo Protector, y una vez dada ya esta base legal, es promulgada la Constitución, eh, que tiene un carácter netamente autoritario, es decir, le da mucho poder a Santa Cruz, ya le devuelve una hegemonía al interior del Perú y poder absoluto a Santa Cruz, tanto así que Santa Cruz podía reelegirse cada 10 años, es básicamente de por vida, ya tenía atribuciones militares, tenía atribuciones diplomáticas, económicas y de otras índoles, ¿sí? También le permitía formar un Congreso bicameral general, es decir, para regir toda la confederación, ya, en la cual los senadores serían solamente 15 miembros y otro de representantes con 21 miembros, ¿sí? Inclusive por ahí Santa Cruz podía escoger a alguno de los representantes, lo cual le daba mucha ventaja, ¿no? Las bases legales, básicamente, para la constitución de la Confederación estaban en el Código Civil y Penal, que fueron inspirados por el llamado Código Napoleónico. La Confederación, si bien como proyecto político era un proyecto muy ambicioso, no tuvo mucho tiempo de existencia. Es así que surgirá la guerra, llamada también campañas restauradoras. Esta guerra que se va a dar contra la Confederación va a ser encabezada por nuestro vecino del sur, es decir, Chile, que pretextando de que el Estado peruano, la República Peruana, apoyó o intentó apoyar al expresidente chileno Ramón Freire para un golpe de Estado, en 1836 Chile nos declara la guerra. Es decir, que la guerra del Pacífico no fue la primera vez que nos declaró la guerra a Chile, ¿no? Ya teníamos un antecedente. Y es así como Chile también organiza las famosas campañas restauradoras, que serán dos que lamentablemente el Perú las va a perder, más que por estrategias militares, por ambiciones de los caudillos militares, que por querer sobresalir y querer sobreponerse ante el otro y ante las ideas que tenía el anterior, no supieron plasmar verdaderas estrategias para poder salir
airoso de este enfrentamiento. Primera campaña restauradora. Esta es dirigida por el vicealmirante Manuel Blanco Encalada, y seguido por un peruano, ¿no?, que es Gutiérrez de la Fuente. Serán derrotados en la batalla de Paucarpata debido a la mala situación del ejército chileno. Claro que ya había invadido Perú, pero igual no pudieron soportar el repliegue de las tropas de la Confederación, que en su mayoría eran peruanos, ¿ya? Y esto obliga a este vicealmirante Blanco Encalada a firmar un tratado, el llamado Tratado de Paucarpata, del 17 de noviembre de 1837, la cual le va a permitir el retiro del ejército chileno, ¿no?, con todo su armamento, que no era algo usual. Si tú firmabas un tratado para que tu invasor se retire, ellos tenían que dejar sus pertrechos militares. ¿Qué entendemos por pertrecho militar? Simple, armamento, mochila. Dentro de la mochila, básicamente, todo lo que sea municiones, básicamente eso, ¿no? Si eras buena gente, les dejabas que se llevaran pues alimentos y su cantimplora, ¿no? Básicamente para que puedan alimentarse en el trayecto, si no te quedabas con todo, ya que esos envases te iban a servir para tus fuerzas militares que se quedaban, ¿no? Pero bueno, el peruano, siempre haciendo gala de su bondad, le permitió a estas tropas chilenas invasoras retirarse con todo su armamento. Segunda campaña restauradora. Si bien se había firmado ya un tratado en el cual Perú le concede a las tropas invasoras chilenas retirarse, y ese tratado también determinaba de que no iba a haber otra agresión por parte de Chile a la Confederación, los chilenos no aceptan ese tratado y deciden realizar una segunda campaña restauradora. Quien la va a encabezar es Manuel Bulnes, ¿sí? Y es directamente contra Santa Cruz. Este enfrentamiento se va a dar, ¿no? Y será derrotado Santa Cruz un 20 de enero de 1839 en la batalla de Yungay. ¿Ya? Pero ¿qué factores ayudaron a que Manuel Bulnes pueda ganarle a Santa Cruz? Simple. Se debió al que hubo levantamientos de militares peruanos, tanto en el estado norperuano como en el sur peruano, y también en Bolivia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender esto si supuestamente Santa Cruz tiene tropas y puede enfrentarse a Manuel Bulnes? ¿Cómo es eso? Hay que tener en cuenta que en las primeras etapas de la vida republicana de los países del continente existió el caudillismo. Es decir, no hablamos de un solo ejército, no hablamos de una sola marina. Bueno, marina puede ser una, pero ejército no es uno solo, sino que básicamente estos caudillos tienen tropas a su mando. Tienen gente que los sigue, que los idolatra, que darían su vida por él. Y es con estas tropas que Santa Cruz se va a enfrentar a Manuel Bulnes. Mientras que otros pequeños caudillos u otros caudillos relevantes son los que se van a levantar en los estados peruanos, norperuano y surperuano, y también en Bolivia. Producto de esto, lamentablemente, la confederación se va a disolver. Los dos estados, tanto norperuano y surperuano, se fusionan de nuevo en Perú republicano, y Bolivia queda independiente como nación. Hemos llegado al final de este tema para cuarto de secundaria. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme a mi número de WhatsApp, el cual está en el blog del colegio. Tú escríbeme tu duda ahí, dime de qué grado, sección eres, tu apellido, y yo te respondo en la brevedad del caso. No olvides hacer tu tarea, tomarle foto, y eso sí, por favor, como siempre les recuerdo, las fotos me las envían al correo que está en el blog de Historia del Perú. Por favor, envíenlo ahí para poderlos revisar. Nos vemos.